San Luis Orione. Biografía. Luis Orione nació en Pontecurone, diócesis de Tortona, el 23 de junio de 1872. A los 13 años fue recibido en el convento franciscano de Voghera, Pavía, que abandonó después de un año por motivos de salud. De 1886 a 1889 fue alumno de San Juan Bosco en el oratorio de Baldocco de Turín. El 16 de octubre de 1889 entró en el seminario de Tortona. Siendo todavía un joven clérigo, se dedicó a vivir la solidaridad con el prójimo en la Sociedad del Mutuo Socorro San Marciano y en la Conferencia de San Vicente. El 3 de julio de 1892 abrió en Tortona el primer oratorio para cuidar la educación cristiana de los jóvenes. Al año siguiente, el 15 de octubre de 1893, Luis Orione, un clérigo de 21 años, abrió un colegio para chicos pobres en el barrio San Bernardino. El 13 de abril de 1895, Luis Orione fue ordenado sacerdote y al mismo tiempo el obispo impuso el hábito clerical a 6 alumnos de su colegio. En poco tiempo don Orione abrió nuevas casas en Mornico Lozana, Pavía, en Noto, Sicilia, en San Remo, en Roma. Alrededor del joven fundador crecieron clérigos y sacerdotes que formaron el primer núcleo de la pequeña obra de la Divina Providencia. En 1899 inició la rama de los ermitaños de la Divina Providencia. El obispo de Tortona, Monseñor Higino Bandi, con decreto del 21 de marzo de 1903, reconoció canónicamente a los hijos de la Divina Providencia, sacerdotes, hermanos coadjutores y ermitaños, congregación religiosa masculina de la pequeña obra de la Divina Providencia, dedicada a colaborar para llevar a los pequeños, los pobres, y el pueblo a la Iglesia y al Papa, mediante las obras de caridad. Profesando un cuarto voto de especial fidelidad al Papa. En las primeras constituciones de 1904, entre los fines de la nueva congregación, aparece el de trabajar para alcanzar la unión de las iglesias separadas. Animado por una gran pasión por la Iglesia y por la salvación de las almas, se interesó activamente por los problemas emergentes en aquel tiempo, como la libertad y la unidad de la Iglesia, la cuestión romana, el modernismo, el socialismo, la cristianización de las masas obreras. Socorrió heroicamente a las poblaciones damnificadas por los terremotos de Reggio y de Messina en 1908 y por la de Marsica en 1915. Por deseo del Papa Pío X fue vicario general de la diócesis de Messina durante 3 años. A los 20 años de la fundación de los Hijos de la Divina Providencia, como en una única planta con muchas ramas, el 29 de junio de 1915 dio inicio a la congregación de las pequeñas hermanas misioneras de la caridad, animadas por el mismo carisma fundacional, y en el 1927 las hermanas adoratrices sacramentinas invidentes, a las que se añadirán después las contemplativas de Jesús crucificado. Organizó a los laicos en las asociaciones de las Damas de la Divina Providencia, los exalumnos
y los amigos. Después tomará cuerpo el Instituto Secular Orionino y el Movimiento Laical Orionino. Después de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, se multiplicaron las escuelas, colegios, colonias agrícolas, obras caritativas y asistenciales. Entre las obras más características creó los pequeños cotolengos para los que sufren y los abandonados, surgidos en la periferia de las grandes ciudades como nuevos púlpitos, serían faros de fe y de humanidad. El clero misionero de Don Orione, que ya se había manifestado con el envío a Brasil en 1913 en sus primeros religiosos, se extendió después a Argentina y Uruguay en 1921, a Inglaterra en 1935 y Albania en 1936. Entre 1921 y 1922 y entre 1934 a 1937, él mismo realizó 2 viajes a América Latina, Argentina, Brasil y Uruguay, llegando hasta Chile. Gozó la estima personal de los papas y de las autoridades de la Santa Sede, que le confiaron numerosos y delicados encargos para resolver problemas y curar heridas, tanto dentro de la Iglesia como en las relaciones con el mundo civil. Fue predicador, confesor y organizador infalible de peregrinaciones, misiones, procesiones, belenes vivientes y otras manifestaciones populares de la fe. Muy devoto de la Virgen, promovió su devoción por todos los medios y con el trabajo manual de sus clérigos construyó los santuarios de la Virgen de la Guardia en Tortona y de la Virgen de Caravaggio en Fumo. En el invierno de 1940, intentando aliviar los problemas de corazón y pulmones que sufría, fue a la casa de San Remo, aunque, como decía, no es entre las palmeras donde deseo vivir y morir, sino entre los pobres que son Jesucristo. Después de tan solo 3 días, rodeado del afecto de sus hermanos, Don Orione falleció el 12 de marzo de 1940, suspirando: Jesús, Jesús, voy. Su cuerpo, intacto en el momento de la primera exhumación en 1965, fue puesto en un lugar de honor en el santuario de la Virgen de la Guardia de Tortona, después de que el 26 de octubre de 1980 Juan Pablo II inscribiera su nombre en el elenco de los Beatos. En el año 2003, el 7 de julio, promulgaron el decreto que reconoce un milagro atribuido a la intercesión del beato Don Luis Orione. Posteriormente, en el año 2004, el 19 de febrero, Juan Pablo II anuncia durante un consistorio de cardenales que el domingo 16 de mayo proclamará santo a Don Luis Orione. El 16 de mayo del 2004, Don Luis Orione es canonizado por Juan Pablo II en la Plaza San Pedro de Roma.